estamos. Bien, y Cóndor, Cliff y la Barrancosa, o presidente y gobernador, en el caso de esta represa, no es el único problema con represas que tenemos ahora en nuestro país. Nos corremos al norte, un poco más al norte, vamos a la parte central del país y estamos en Mendoza. Aquí tenemos el límite con Chile, aquí tenemos la provincia de La Pampa, el embalse El Nihuil. Y un nuevo proyecto. En verdad no es nuevo el proyecto tiene más de 50 años, pero obras inminentes en el sur de la provincia de Mendoza. Aquí, sobre este río, que es el Río Grande, y que es uno de los principales constructores del río Colorado, tenemos una obra proyectada para ser construida aquí, en Portezuelo del Viento. Otra vez, en medio de un paisaje sumamente árido, una gran represa hidroeléctrica, sobre todo una gran obra de ingeniería, porque va a ser la de pared más alta del país, con prácticamente 150 metros de altura. Esta es la imagen del Street View de Google, del sitio ahora. Este es el Río Grande, grande para Mendoza. No me acuerdo acá, creo que tiene 100 y pico de metros cúbicos por segundo como caudal, 100 metros cúbicos por segundo como caudal medio. Corre por este cañón, correr por un cañón siempre facilita la construcción de la represa. Vean ustedes que el proyecto lleva a embalsar todo el valle, es decir, la represa va a ir de altura a altura, son 125 metros, 150 metros de altura de pared, eso es más de un edificio de 30 pisos. Esta es la maqueta del proyecto. Ven ustedes que se lleva prácticamente al nivel de la meseta, los bordes de serranías laterales, el río corriendo aquí abajo, por supuesto con un caudal mucho más disminuido. Nuevamente ha puesto a sentarse en la misma mesa a vecinos que ya se llevan mal de largo tiempo por el uso de agua, que son Mendoza y La Pampa, que ya tienen una historia de compartir aguas bastante áspera, y aquí en el comité de cuenca del río Colorado también están sentadas Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. En estas discusiones, lo que en principio de las conversaciones del proyecto bajaba un poco la conflictividad, es que se supone que las represas hidroeléctricas hacen un uso no consultivo del agua, es decir, que no se vería afectado el caudal una vez llevado a régimen, es decir, una vez cargado el embalse, luego existe una suelta de agua que es similar a la del río original, siempre y cuando no se use ese agua más que para retenerla e impulsar las turbinas hidroeléctricas. En ese sentido, la provincia de La Pampa había adelantado un acuerdo a el embalsado de este río, que en esta parte discurre todo en la provincia de Mendoza, pero como ya sabemos, aporta a la cuenca de un río, y por lo tanto hay que mirarlo en su uso de manera a escala de cuenca como corresponde. Bien, entonces, el proyecto tenía un cierto acuerdo de las provincias de aguas abajo, pero ahora el proyecto tiene un uso diferente, se agregó un uso que no estaba contemplado. Acá vemos la provincia de Mendoza, el río Grande está aquí en el sur, es este que estoy marcando acá ahora, aquí, en el sur oeste.
Y la obra está planificada aquí, cerca del número 6, si lo ven ustedes. Bien, esta es una zona que, como vemos, es un paisaje bastante montañoso, por lo tanto, no está proyectado aquí el desarrollo de un valle de riego, como sí los hay en los otros valles de riego de Mendoza, en donde hay embalses hidroeléctricos, pero también hay un uso consultivo del agua porque se vuelca en todo lo que es producción de frutas, producción de uva para vino, y producción de cultivos de la provincia de Mendoza, que tiene una economía agrícola absolutamente hermanada con el riego en los valles. Entonces aquí están los valles del riego asociados a sus embalses. Aquí no habría riego asociado en este valle, pero, como les decía, ahora se ha incorporado la posibilidad de hacer un trasvase de agua desde el Río Grande hasta el río Atuel. El río Atuel es el del conflicto con la provincia de La Pampa. El río Atuel, que tiene sus dos diques, Niwil y Valle Grande, que riegan todo este valle de producción. Esta es la situación actual de los embalses de Mendoza. Vean ustedes que a enero de este año están prácticamente en la mitad de su cantidad de agua que pueden albergar. Esto quiere decir que por un lado están generando menos electricidad. Si el embalse está vacío, muchas veces ni siquiera se pueden mover las turbinas y directamente se deja pasar al agua o se retiene para que se cargue el embalse, pero no hay generación, si no hay delta H, si no hay altura hidráulica suficiente, no se pueden mover las turbinas. Y además están con las cuotas de riego muy acotadas por falta de agua en este ciclo de sequía que estamos pasando en este año. Y el año pasado también hemos tenido sequía. Así que Mendoza está con una necesidad muy crítica de agua. Y ya sabemos que el Atuel, que es un río que está siendo aprovechado prácticamente al máximo. El problema es que no entra agua a la provincia de La Pampa. Bueno, el proyecto entonces asociado con Portezuelo del Viento, con la represa sobre el Río Grande, es que no solamente generaría electricidad, sino que se llevaría agua hasta el río Atuel. La verdad que no he encontrado información sobre la obra para llevar el agua. No se sabe si será un acueducto, si es necesario bombeo, no he encontrado información disponible, pero eso indudablemente cambió la posición de La Pampa. La Pampa ya no acuerda con este embalse, acordaba mientras fuera un embalse hidroeléctrico, pero ahora su posición cambió porque hay proyecto de uso consultivo del agua. El resto de las provincias está viendo qué es lo que va a hacer en este comité de Cuenca, pero lo que dicen los diarios es que se está condicionando la respuesta de las provincias a lo que el Ejecutivo Nacional libere como recursos, es decir, en qué medida compensa económicamente las provincias, y las provincias como tarjeta de cambio tienen, bueno, yo acuerdo con el proyecto de Portezuelo del Viento, que siempre los proyectos de grandes obras hidráulicas son muy convenientes para los poderes ejecutivos, doy el acuerdo, pero a cambio te tengo que votar otras leyes en el Congreso y todo se enmaraña y se pone bastante más oscuro. Las obras de ingeniería sobre los cuerpos de agua, ya sabemos, lo hemos estudiado en clases pasadas, cómo afectan fundamentalmente al caudal, al tiempo de renovación de agua, anulan el pulso de inundación, desconectan todos los cuerpos de agua laterales del curso de agua principal, y por supuesto cualquier impedimento encontrado en el camino afecta a la migración de los peces. El sistema, por supuesto, pasa de lo que sabemos, llanura de inundación o valle de inundación, rico en hábitats, variado en el tiempo, con subsidios del río a la llanura de inundación y de la llanura de inundación al río, con refugio para la reproducción de los peces, se desconecta. El sistema impactado es un sistema en donde el río es una autopista de agua,
los cuerpos de agua laterales pasan a tener una hidráulica desconectada, muchos de ellos se eutrofizan, algunos se evaporan, y por supuesto pierde funcionalidad el sistema en el largo plazo. Bien, para completar los usos de agua y los recursos que obtenemos de los ambientes acuáticos, tenemos alimento directo. El agua produce en su cadena trófica peces y las personas comen peces. Históricamente el ser humano ha pescado y ha obtenido carne de altísima calidad nutricional a través de la pesca. La porción naranja de esta figura marca captura de pesca, ya sea esto en pesca continental y pesca marina. Lo que vemos es que ha sido creciente, históricamente estos volúmenes han aumentado, hasta más o menos el año 1985, en donde las capturas de pesca se consideran estancadas. Se captura ahora más o menos lo mismo todos los años, no necesariamente porque nos hayamos iluminado y empezamos a hacer las cosas bien, sino porque casi todos los bancos de pesca están al límite de su producción. Esto no quiere decir que los peces se vayan a extinguir, sino que ya no es más económicamente rentable explotar más, porque para explotar más habría que invertir más recursos, más dinero, y en este momento no es económicamente viable. Es peligroso pensar así, porque en cuanto sea económicamente viable, entonces se van a poner en explotación más bancos pesqueros. Esta es la realidad, esto es lo que seguramente va a ocurrir. Pero en condiciones actuales, el avance sobre la pesca está detenido porque todos los bancos pesqueros están explotados a su máxima capacidad rentable. La máxima capacidad rentable incluso hace que prácticamente el 35% de los stocks pesqueros actualmente estén sobreexplotados, más del 50% están explotados a su capacidad máxima, y solamente queda, un 5% de los stocks pesqueros totales con posibilidad de ser explotados un poco más en condiciones satisfactorias de uso. Visto cuenca por cuenca pesquera, tantas las oceánicas como las continentales, acá tenemos nuestra cuenca del Atlántico sudoccidental, aquí, esta barra de acá, en donde vemos que 65, casi 70% de las pesquerías están siendo explotadas de manera sostenible, pero el 35% restante están siendo explotadas por encima de su capacidad de renovación. Y esto está muy asociado al poco control de la pesca en el Atlántico sudoccidental, la llegada de barcos extranjeros que no tienen permisos de pesca, que explotan al borde de las aguas de jurisdicción nacional y que es imposible entonces controlarlos, pero que se llevan camarón, se llevan calamar, se llevan merluza de la cuenca del Atlántico sudoccidental. El manejo pesquero es una disciplina absolutamente interesante, apasionante, y es muy estimulante como el estudio de la biología de las especies y el estudio ecológico de su funcionamiento poblacional se vuelca en el uso de un recurso natural. Lo que tiene una de las cosas más interesantes de la pesca es que se puede hacer uso racional de un recurso natural renovable. Si lo hacemos o no ya pertenece a la economía, a la política, a la gestión de los recursos naturales, pero la biología pesquera es una disciplina que puede aportar a la correcta gestión de un recurso. Ahora bien, históricamente casi todo el manejo pesquero se ha hecho basado en el concepto de requerimiento máximo sostenible propio de la biología de poblaciones. Lo que muestro ahí es el crecimiento sigmoideo de una población y cómo en su punto de inflexión de la curva de crecimiento se da el máximo rendimiento sostenible. En general los estudios tratan de encontrar este punto para definir cuotas de captura. Por supuesto refinado por clases etarias y demás, pero el kit del manejo pesquero hasta ahora ha pasado
por la biología poblacional y la definición del rendimiento máximo sostenible de la población. Ahora bien, todo eso actualmente está siendo superado por una visión diferente que tiene que ver no con el rendimiento sostenible de la población, sino con el rendimiento sostenible del ecosistema. Porque vista población por población, la pesca puede ir sobre un recurso que era compartido entre varios predadores en el sistema, incluido el barco pesquero como un predador adicional, y entonces eliminar a otros predadores top del sistema. Esto se vio dramáticamente en el mar Báltico, en donde desaparecieron las focas, manejando bien la pescaría del arenque, de la sardina y me está faltando un pez que no me acuerdo cuál es, no importa. Y entonces estamos corriéndonos desde un manejo poblacional de la pesca a un manejo ecosistémico de la pesca. Esto tiene de interés adicional al que ya tenía el estudio de las poblaciones, el estudio del ecosistema, y haciendo uso de herramientas informáticas, poder generar modelos que tienen que ver con flujo entre compartimentos y balance de masas, para transformar los recursos básicos en las distintas poblaciones y así incorporar a la captura como un consumidor más y permitir hacer horizontes de captura que impliquen un uso sustentable de todo el ecosistema. Los programas de gestión, en donde el EcoPath es el más usado, que es un programa de acceso libre, muy interesante, muy divertido de operar, lo que hacen es crear el ecosistema, crean la red trófica a través de algoritmos de transferencia. Uno le carga la información en planillas y como resultado entonces genera su ecosistema. Vean que es una visión absolutamente ecosistémica del modelo, lo que nos permite generar el ecosistema, y frente a eso poder modelar capturas. Tenemos recursos básicos, zooplancton, pez zooplanctívoro, así se van creando entonces las redes tróficas que pueden tener distintos objetivos. Acá tenemos trucha del lago, también podemos ir sobre los distintos tipos de arenques o otros peces de menor valor, pero yo puedo ver cómo, si extraigo de una población, cómo se transfieren los recursos y en qué medida puedo jugar con los límites de captura para hacer perdurable el funcionamiento del sistema. Las redes tróficas pueden ser algunas simples, otras complejas, depende de lo que yo le cargue. Y por eso necesitan estudios de base de funcionamiento trófico del ecosistema para generar el input de carga de las planillas y poder modelar distintos horizontes. Esto es entonces a lo que se está tendiendo el manejo pesquero, absolutamente relacionado con lo que es ecología acuática, como nosotros hemos estudiado. Pero como decíamos, la captura pesquera está estancada desde 1985, pero la demanda de pescado crece al ritmo en que crece la población, y que además esta población con mayor poder adquisitivo quiere alimentos de mejor calidad. Y entonces eso es pasar de proteínas basadas, de alimentación basada en hidratos de carbono a alimentación enriquecida en proteínas. Como decíamos, las proteínas del pescado son proteínas de altísima calidad, que se incorporan a la alimentación a medida que aumenta la capacidad económica de consumo de las poblaciones. La brecha entonces entre la oferta estancada de la pesca y la demanda creciente la está cubriendo la acuicultura. La acuicultura, que es una actividad que es cría de peces, es ganadería en el agua, es una actividad creciente que tiene un mercado todavía no satisfecho, un mercado que cada vez demanda productos en mayor cantidad y de mejor calidad, que ha además incorporado todas las cuestiones de trazabilidad, las cuestiones de buenas prácticas a su comercialización. Como decíamos, es una actividad económica que está también
bien manejada, fundamentada en cuestiones de funcionamiento ecológico del ambiente acuático, ya sea que se lleve adelante en un estanque parecido a un lago, o en un sistema mucho más intensivo parecido a un feedlot de peces. Llegamos al agua para la biosfera. El agua que está en el ambiente natural, el agua que, como decíamos, cumple funciones básicamente de regulación del ciclo hidrológico, funciones de sostenimiento de la biodiversidad, funciones que tienen que ver con darnos paz y placer a los que podemos disfrutar de acercarnos a ellos, tiene distintas amenazas relacionadas con que abajo del agua muchas veces hay tierra de buena calidad que puede ser arable y que puede producir más alimentos. Otra amenaza importante es la de los ríos, que en su movimiento contienen energía que puede ser transformada en electricidad. Otra amenaza importante es la de los ríos, que en sus curvas entorpecen la comunicación, que si fueran autopistas de agua, como decíamos recién, el transporte sería más barato y rápido. Y también algunos ambientes que están cerca de ciudades, que conservan cierto entorno verde y que por lo tanto tienen un alto valor inmobiliario. Por otro lado, también está la mirada sobre los cuerpos de agua como foco de enfermedad y como fuente de inundaciones. Todas estas posibles miradas, que no necesariamente estoy diciendo que son miradas adecuadas, sino que todas estas son realidades de cómo se puede ver a un ambiente de agua acuático, son amenazas para su misma existencia. Esta mirada tiene atrás el desecar, el regular, el transformar al ecosistema natural en un productor de energía o de alimentos. Por lo tanto, atentan contra lo que son los servicios ecosistémicos que prestan los ambientes acuáticos. Estos servicios ecosistémicos que los ecólogos acuáticos tratamos de puntualizar y valorar cada vez más, tratamos de que sean reconocidos, sean primero conocidos también, porque muchas veces no son apreciados porque ni siquiera los entendemos. Los estudios de ambientes naturales tratan entonces de potenciar la valoración de los servicios ecosistémicos para la preservación del funcionamiento integral del ambiente acuático. Y estos servicios ecosistémicos podemos clasificarlos en aquellos que tienen que ver con la provisión, que puede ser del mismo agua, de alimentos y demás, con la regulación, la moderación de las sequías e inundaciones, la moderación de la erosión, con la provisión de hábitat para la diversidad y lo que decíamos antes, el placer del turismo, de la apreciación estética o incluso la apreciación espiritual. Todas estas cuestiones que tratamos de valorar se dan un poco a veces de cabeza con la realidad. Este mapa nos muestra, como dice el título, cambio en la superficie de ecosistemas acuáticos en el periodo que va del 2005 al 2016, es decir, no el periodo histórico, que podríamos decir siglo XX depredador, no, esto es reciente. Después de todos los acuerdos de Ramsar firmados, después de que nos llenamos la boca diciendo, pues tenemos que hacer inventario de humedales y la mar en coche, la Argentina está catalogada como uno de los países que mayor porcentaje de tierras húmedas o de ambientes acuáticos ha perdido. Vean que en esta escala, que va del celestito y verde, países que han ganado ambientes acuáticos, los rojos y morados son aquellos que han perdido ambientes acuáticos. Y nosotros estamos atrás de, no sé, de Ucrania y de Uzbekistán. Es una situación bastante preocupante. Y tiene que ver con
la mala valoración que tenemos en nuestro país de los ambientes acuáticos. Contra esto se puede trabajar en restauración. Restauración como restablecimiento de estructura y funcionamiento de un ecosistema, incluida su diversidad natural. La restauración es un trabajo, la restauración es acción. La restauración que se imparte muchas veces tiene problemas serios que tienen que ver con un enfoque inadecuado de la restauración porque no trabaja a la escala correcta, es decir, muchas veces se focaliza en el sitio y no en la cuenca, no elabora objetivos adecuados, los objetivos que se abordan no tienen consonancia con los objetivos que tienen los usuarios y eso entonces va de cabeza al fracaso. Muchas veces no se atacan las causas que provocan los problemas, sino que solamente se mitigan los síntomas. Además, muchas veces se ignoran principios ecológicos de funcionamiento. También una falta bastante importante es que todo queda en discurso si no hay formalización de los compromisos, sobre todo de las agencias del gobierno. Otros problemas tienen que ver con la falta de flexibilidad de los planes de restauración y la dificultad de implementar un manejo adaptativo, y también con la falta del ítem de monitoreo a mediano o largo plazo en las presupuestaciones. Todo esto es lo que los libros muchas veces llaman las soluciones de tipo Frankenstein para la restauración de ecosistemas en general y de ecosistemas acuáticos en particular. Contra eso hay que tener una mirada diferente, hay que tener una mirada en donde no solamente se reconozcan los valores y los servicios que tienen los ecosistemas acuáticos, sino que se estudien los factores que definen a escala de cuenca esos bienes y servicios del sistema, y reconocer y diferenciar lo que son los factores de estrés más directo y más directo sobre los impactos negativos del sistema, pero también apreciar cuáles son las presiones que hay atrás de esos factores de estrés, por ejemplo, demandas concretas de la población o actividades económicas que externalizan las consecuencias negativas, que externalizan los impactos ambientales, y cuál es el marco general de esta palabra que a mí no me gusta, que es la gobernancia, me niego a decirla, sino el marco institucional, el marco legal, y cuáles son las posibilidades reales de acción que tienen las agencias de gobierno bien intencionadas o las poblaciones. Como decía antes, restauración que se tiene que dar a escala de ecosistema, y más allá de la escala de ecosistema, considerarla a escala de cuenca, que es la escala real de ocurrencia de los fenómenos en los cuerpos de agua, como ya sabemos. La restauración es un trabajo. La restauración es tomar el conocimiento existente para hacer. Y entonces la restauración es acción, es concretar las bandas de protección de las orillas de los ríos, concretar el no acercamiento del ganado a los cuerpos de agua inmersos en el paisaje agropecuario, es construir los buffers, los pulmones de contención de pulsos de inundación para que no inunden un barrio, es trabajar sobre calidad de hábitat en ambientes naturales. Insisto en que la restauración es actuar. La restauración no es solamente dar instructivos o decir qué es lo que se tendría que hacer, sino que la restauración es hacer. Y hay mucho de ingeniería, hay mucho de obra, hay mucho de regular la misma trama trófica, favoreciendo los elementos más benéficos para el funcionamiento general, incluso interviniendo en el sistema a través de la ruptura de la termoclina o la oxigenación del ecolimnion, es acción concreta en el ambiente. Todo esto, incluso es, como estamos viendo ahora en los diarios del hemisferio norte, a veces es destruir lo hecho, es romper las represas cuando se han colmatado, cuando ya no tienen energía suficiente, cuando los peces adquieren más valor que la energía que se brinda, y es actuar.
y nuestro bote está siempre listo y contento cada vez que tenemos que ir a actuar sobre un ambiente. Y atención entonces, porque hemos visto históricamente en el siglo pasado, el siglo XX fue aquel siglo que comenzó en los países industrializados antes de la Segunda Guerra Mundial, con una ola de desarrollo, incluso después, digamos antes de la década del 60, con una ola de desarrollo que llevó a los sistemas naturales que quedaban en el hemisferio norte a una situación absolutamente impactada. Después de la década del 60 comienza lo que es la reconstrucción, la restauración y el restablecimiento del sistema hacia un ambiente más funcional y más saludable, en sociedades que ya tenían su desarrollo satisfecho y que habían construido un surplus de economía que podían invertir en la recuperación de la calidad del ambiente natural para el beneplácito, para el bienestar de sus pobladores. Eso es lo que pasó en el siglo, en la segunda mitad, los últimos años son los de toma de decisión, y el siglo XXI, en Europa y en América del Norte, un poco también en Australia, es el siglo de la reconstrucción de la calidad del ambiente, con algunos logros que son maravillosos de ver. Pero esa restauración del ambiente en los países ricos es impacto en los países pobres. Como decíamos cuando veíamos contaminación, es mudar el impacto ambiental a aquellos países que tienen más laxitud en sus leyes o en la aplicación de las leyes. El desafío es que ese desarrollo se puede hacer capitalizando lo aprendido en impacto en otras latitudes, para que no sea un desarrollo con impacto, sino que sea un desarrollo con cuidado del ambiente. Es el desafío porque no es lo que estamos haciendo necesariamente, pero es lo que podemos hacer, y profesiones como la de ustedes es crítica a la hora de definir estas posturas. Como si fuera poco el problema en el cual estamos aplicando lo que sabemos, el impacto del cambio climático sobre los ambientes acuáticos. Es un impacto que se estudia, que se proyecta, que se trata de prever, y que trata fundamentalmente de el aumento de temperatura generalizado, va a tener consecuencias directas sobre cada uno de los ambientes acuáticos. Va a aumentar la evaporación, va a disminuir la cantidad de escorrentía, por lo tanto se van a ver afectados todos los tiempos de residencia, y también se va a ver afectado el volumen de agua contenido en una biosfera que va a tener menos cantidad de agua líquida y más cantidad de agua en forma de vapor. Disminuirá tal vez la superficie de los humedales, disminuirá el nivel de agua de ríos y lagos, con lo cual disminuirá también el potencial de generación de energía eléctrica de muchas de las represas. También, a medida que disminuye la cantidad de agua, aumentará proporcionalmente la salinidad. El aumento de la temperatura va a llevar a una expansión de toda la biota propia de ambientes cálidos, muchos de ellos patógenos o portadores de patógenos, lo vemos con el corrimiento del dengue desde el norte del país al centro del país que tenemos ahora. Y otras consecuencias sobre el funcionamiento de los lagos, como por ejemplo una termoclina establecida durante más largo tiempo, que empezará antes en la primavera y terminará más tarde en el otoño, una disminución, un acortamiento de la temporada de hielo en los lagos dimícticos, y algunos de ellos dejarán directamente de ser dimícticos, y en consecuencia la desaparición de hábitat para la biota propia de ambientes fríos, que se correrá hacia el polo hasta que no le quede más hábitat en donde estar. Espero que no se me corte ahora el último tramo de la clase. Porque así empezamos nuestro año, viendo la definición de limnología como el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales. Y en la primera clase repasamos para qué sirve la ecología acuática, y cuando la repasamos en el aula, la única vez que nos vimos las caras en el aula, yo les había dicho, la ecología acuática sirve para todo esto,
y no quiero que me crean ahora, sino que quiero que lo piensen en la última clase del año. Y la verdad que mi deseo personal es que no lo piensen solamente hoy, sino que lo aprovechen en lo que le queda de carrera a ustedes, y más aún cuando sean profesionales, que ejerzan la ecología acuática en cada una de las acciones y de los trabajos que emprendan, aunque trabajen en minería, que tengan lo que aprendieron en ecología acuática presente en la cabeza. Repasando a lo largo de todo este curso, que tuvimos 5 meses en este contacto especial de este año de la virtualidad, arrancamos con algo tan simple y fácil como el ciclo del agua, pero expandimos nuestra mira desde lo que es el pequeño cuerpo de agua para verlo a nivel de escala completa de la cuenca, y fuimos construyendo a lo largo de las semanas lo que es la arquitectura del espacio, del ambiente acuático. Definimos el estado trófico como factor crítico para caracterizar a un ambiente acuático, vimos cómo la cubeta es una continuación del paisaje de alrededor, observamos los factores físicos, principalmente la luz y la temperatura, construimos la zona trofogénica de los lagos, a su vez vimos las cuestiones químicas como determinante de la base de producción, ya sea por los nutrientes o por la cantidad de oxígeno necesario para los consumidores, y vimos los productores, vimos los tipos, cómo fabrican los fotosintatos que son base de la cadena trófica. Conocimos a los herbívoros del sistema, sorprendentes en la primera clase, insólito pensar que los herbívoros más importantes son organismos tan chiquitos como el zooplancton, pero los vimos funcionando y vimos su valoración. Apreciamos a los predadores top, a los constructores, los ingenieros de la red trófica acuática, que son los peces, y vimos el funcionamiento del ecosistema. Lo vimos como flujo de energía, como ciclo de materia, vimos las transferencias de recursos, cómo los ambientes más productivos construyen más biomasa, vimos las relaciones, bottom-up, top-down, cascadas tróficas, las distinguimos en los distintos tipos de lagos, y vimos tantas cosas, ¿no? Vimos el funcionamiento de los lagos someros, la importancia de la zona litoral, la incorporamos al ambiente acuático, vimos los problemas relacionados con nutrientes en ambientes de poca profundidad, aprendimos sobre los estados alternativos, que los aprendimos para los ecosistemas acuáticos, pero el día de mañana ustedes los van a poder expandir en varios tipos más en el ambiente acuático, o llevarlos a otros ambientes, otros ecosistemas del planeta. Y en los ríos vimos particularidades de funcionamiento. Pusimos a fluir el agua y vimos pasar los nutrientes, vimos pasar la materia orgánica pasada, particulada fina, la vimos transformarse en biota, y vimos también los grandes ríos y sus particularidades. La verdad que vimos un montón de cosas, vimos problemas ambientales, vimos a las represas, vimos la desecación de mares enteros, vimos el problema de la eutrofización, lo analizamos en concreto, y propusimos medidas basadas en el funcionamiento ecosistémico para tratar de resolver un problema real. Esto es lo que vimos hasta ahora. Nos queda todavía del curso, nos queda cuando nos encontremos, cuando volvamos a la facultad y podamos hacer prácticas a campo y en laboratorio para completar lo que ustedes han aprendido. Todo lo que han hecho siguiendo estas clases y en los trabajos prácticos virtuales que hemos sacado de la galera, pero que han salido extraordinariamente bien, lo vamos a llevar a estar en contacto con el agua y con sus organismos. Y se va a cortar, así que se va a cortar cuando les cuente cómo van a poder seguir después del curso de ecología acuática, porque cuando tengan aprobada la materia, nosotros tenemos más ofertas para que ustedes sigan aprendiendo sobre funcionamiento de ambientes acuáticos, si es eso lo que se les interesa. Ecología acuática es la materia obligatoria, y perfecto que así lo sea, para todos los licenciados en ciencias ambientales. Para aquellos de ustedes que les guste profundizar, entonces nosotros podemos volver a recibirlos más adelante, con distintos aspectos, distintos abordajes del ambiente o de los recursos acuáticos, para que ustedes lo